Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que estemos nuevamente en compañía aquí en MXN Televisión. Es en todas las plataformas, además, usted las conoce en YouTube, en Facebook, Twitter, en todas estamos ahí para establecer una comunicación, un diálogo con usted. Se cumple un año de la captura, secuestro, levantón, no sé, de Ismael El Mayo Zambada. Tampoco el gobierno sabe, porque también lleva un año demandando a los Estados Unidos que le informe lo que sucedió en territorio nacional. Y para platicar de ello y de las terribles consecuencias que esta captura, secuestro, levantón de El Mayo Zambada ha traído en el lapso de un año, vamos a conversar usted y yo hoy con Osvaldo Villaseñor. Osvaldo es un destacado periodista sinaloense. Ha sido director de medios impresos importantes en su estado natal. Es un columnista excepcional, informado, que se adentra a fondo en la noticia y la describe y la explica muy bien. Pero además tiene su propia plataforma, tiene también intervenciones de radio. Acaba de terminar una con Fox News, hasta donde yo lo sé. Y me da mucho gusto recibirte, Osvaldo. Muy buen día. Muy buen día, don Paco. A sus órdenes y siempre muy agradecido por esas oportunidades que usted nos ha brindado y nos sigue brindando. Con mucho gusto. Se les brinda a quien las merece. Muchas gracias, don Paco. Agradecido como siempre. Osvaldo, ¿qué ha pasado en este año? ¿Qué ha pasado desde que, repito, reitero, El Mayo Zambada fue llevado a los Estados Unidos sin que el gobierno mexicano, ni aviación civil, ni la defensa, ni seguridad, nadie se enterara? Y ahora reclaman, o siguen reclamando desde hace un año prácticamente, que les informen qué pasó en nuestro territorio. ¿Qué ha pasado? Fíjese, don Paco, que efectivamente, aún casi un año ya, el día 25 de julio se cumple un año de que Ismael El Mayo Zambada e Ismael Ron y Héctor Melesio Cuen fueran asesinados en los mismos hechos. Además, pues ha habido un sinfín de conjeturas, ha habido muchos, digamos, asegúnes, muchas especulaciones, pero la verdad de las cosas es que así como usted dice, yo no sé nada, el gobierno del estado dice, no sé nada, tampoco los sinaloenses, créanme que sabemos mucho. Lo que sí sabemos los sinaloenses es que a un año de que se dieran estos hechos, ha habido una guerra que ha dejado miles, pero miles de personas muertas, fallecidas, asesinadas. Hablan oficialmente de 1,700 personas asesinadas, hablan de otro tanto, 1,701 personas que han sido libradas de su libertad, hablan de más de 6,000 robos de vehículos en Sinaloa en estos 10 meses. Y entonces, todo esto es lo que el sinaloense puede decir, esto se ha pasado, pero eso es en el tema de la violencia. Ahora, la violencia tiene una consecuencia. Antes decían, la pobreza genera violencia. Ahora decimos, la violencia genera pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque han cerrado muchos negocios, hablan de 1,800 las cámaras empresariales, habla el Seguro Social de casi 21,000 personas que han perdido sus empleos en el último año, y hablan de un decrecimiento de la economía sinaloense que es brutal, hay que decirlo. En 2024 cerró Sinaloa con un decrecimiento de su economía del 5.56%. Hoy estamos arriba del 6.60% en decrecimiento en el primer semestre del año acá en Sinaloa. Todo eso es brutal para el sinaloense de bien, para el sinaloense que clama la oportunidad de trabajar, de tener paz, tranquilidad, de que su patrimonio esté a salvo. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, usted me dice, ¿qué ha sucedido con las autoridades? Pues también hay una explicación qué ha sucedido en un año con las autoridades. Y creo que es importante empezar por el principio. Por allá a finales del mes de noviembre, usted lo recordará, don Paco, el fiscal general de la República estuvo en una mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum y ahí dijo, ya tenemos cerrado el caso del secuestro de Mayo Zambada, pero también el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen. Incluso advierte el fiscal, tenemos comprobado que fue un montaje lo que se hizo en la gasolinera donde supuestamente la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
intentó hacer creer que ahí habían matado a Héctor Melesio Cuen, producto de un intento de asalto de carro, de su vehículo. Bueno, pues dice el fiscal, ya tenemos, pero tenemos un problemita, dice, ningún juez quiere liberarnos orden de aprehensión en contra de la gente que ya tenemos identificada y que ya tenemos plenamente ubicada para generar orden de aprehensión, pero no lo quiere dar. Bueno, pues se va a cumplir un año y es hora que lo más seguro es que ningún juez, don Paco, así de simple, ningún juez le ha querido brindar una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República, porque a un año todavía no se ve ninguna acción contundente de esas que dicen que ya tienen lista para ejecutar en contra de los asesinos de Héctor Melesio Cuen, en contra de los funcionarios de gobierno del Estado y de la Fiscalía que hicieron el montaje para engañar al sinaloense. Nada de eso se ha visto y la Fiscalía General de la República pues sigue durmiendo el sueño de los justos. Ahora, en los operativos. Perdón, Osvaldo, perdón, te interrumpo. Si no me equivoco, también había un testigo, un asistente del exrector Héctor Melesio Cuen, que estuvo presente y que atestiguó lo que habría sucedido en el rancho donde capturaron supuestamente al Mayo Zambada, y también durante su asesinato, que el Mayo Zambada relata, ocurrió ahí en el mismo lugar donde se reunieron, a las afueras de Culiacán. ¿Desapareció este testigo? ¿Qué ha pasado con él? Al principio estuvo visible en Culiacán, después se habló de que incluso la propia Fiscalía General de la República lo había puesto a salvo, se lo había llevado de Sinaloa, y últimamente dicen que aquí está en Sinaloa, incluso laborando en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es hijo de Fausto Corrales Burgueño, y el rector de la universidad, actual líder del diputado local, el dirigente del PAS aquí en Sinaloa. Y el hijo lleva los mismos nombres, Fausto Corrales. Pero más allá de la información que pudo haber proporcionado Fausto Corrales, se quedó con ella también la Fiscalía, porque evidentemente no ha hecho gran cosa. También recordemos que para el montaje hubo una participación de mucha personal de la propia Fiscalía General del Estado. Se habla incluso en la Carta del Mayo que agentes de la policía, de la Fiscalía Estatal del Estado, de la Policía Ministerial, lo acompañaban, que eran sus guardias de seguridad. Y bueno, todo esto, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues seguramente la información la tiene la Fiscalía. Muchos personajes han muerto en este año, incluso de los que los propios facciones del cártel decían a través de pancartas que colgaban aquí en Culiacán sobre quiénes eran los que estaban ubicando de haber participado en esos hechos. Muchos ya han muerto, si no, me atrevo a decir que la gran mayoría ya están muertos. Ahora, la situación actual. La situación actual después de que distinguidos miembros, y distinguidos porque se han distinguido, aunque sea no para bien, de la familia Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se han entregado a las autoridades, que familiares de ellos también han sido llevados en una suerte de protección frente al combate que sostienen con otra célula del cártel de Sinaloa. ¿Cómo está la situación? La real, Osvaldo, porque mucho de lo que leemos en los medios y vemos en las pantallas de los electrónicos no lo veo muy atinado, lo veo muy sesgado. ¿Qué está pasando? Bueno, evidentemente hay una negociación que hizo Ovidio y Joaquín Guzmán López con Estados Unidos. Eso ya es algo que es público, ¿no? Y que es de dominio. Y aparte reconocido por la propia autoridad estadounidense. Y en esa negociación, bueno, pues también hubo algunas, digamos, privilegios o concesiones que se le dieron a Ovidio y a Joaquín, el cual fue llevarse a su familia, el primer círculo de su familia. Aquí en Sinaloa hay muchos rumores en el sentido que también Alfredo e Iván están buscando una solución o una salida como la que tuvieron sus hermanos, pero no dejan de ser rumores, ¿no? O sea, al final no hay nada que sea fidedigno, nadie que se atreva a decir o que haya salido de voz de estos dos personajes, pero sí hay una, digamos, confrontación muy fuerte todavía aquí en Sinaloa
y que pues dista mucho lo que se dice oficialmente, dista mucho de la realidad que se está viviendo por acá. Mire, Eso que decía yo, los medios no reflejan exactamente lo que está sucediendo. no, definitivamente ha habido muchos medios de comunicación que pues, han preferido seguir la línea oficial y lógicamente pues esos medios no están expresando lo que realmente sucede acá en Sinaloa. Yo lo decía y lo he dicho en varias ocasiones porque mire, ayer estuvo Omar García Harfuch aquí en Sinaloa para encabezar el Gabinete de Seguridad Nacional y viene acompañado el secretario de la Marina, de la Defensa, del comandante de la Guardia Nacional, etcétera. Y se avientan cifras muy alegres. Dicen, no, es que ya tenemos debilitados a los grupos delincuenciales acá en Sinaloa. Dicen, ya están muy debilitados porque les hemos quitado 3,000 armas, porque le hemos confiscado 53 toneladas de drogas, entre ellas una tonelada de fentanilo, porque hemos aprendido más de 1,500 gente relacionadas con estos grupos, etcétera. Pero la realidad dice todo lo contrario. A ver, la realidad dice que los campos siguen adueñados no solamente del Culiacán, sino de todo el estado, de toda la ciudad de Sinaloa. La semana pasada hubo hechos que así lo demostraron. A ver, mataron a un comandante de la Policía Estatal en uno de los bulevares más transitados de Culiacán. Nosotros le llamamos el bulevar de la entrada a Culiacán porque es el que conecta a la carretera internacional. Lógicamente esto se da ya en el puro centro, ya donde está la sede de la CEP, donde está a 100 metros del Congreso, rodeado de puras plazas comerciales, y ahí asesinan al comandante. Y usted se preguntará, oye, y una ciudad que dice que tiene arriba de 6,000 agentes federales, porque hay más de 11,000 aquí en todo Sinaloa, pero la más de la mitad está concentrada aquí en Culiacán, ¿no se dieron cuenta? Y bueno, no hubo detenidos. Pero así como esos hechos, hubo más. Ayer incluso por la tarde que estuvo Harfuch aquí, intentaron matar al comandante de la Policía Municipal de Culiacán. En ese tiroteo murió una mujer inocente. Bueno, todos esos hechos te dicen que los delincuentes siguen apoderados de la ciudad y que los sucesos violentos siguen sucediendo, siguen pasando sin que la autoridad haga gran cosa por evitarlos. Pero además hemos sostenido, un Paco, que la realidad del sinaloense se va a empezar a ver de manera positiva y que esté cambiando, pues muy sencillo, hombre. A ver, ¿cuáles son los principales, grilletes que tiene la sociedad sinaloense el día de hoy? Primero, ¿han dejado de cobrar piso? No han dejado de cobrar piso, se sigue cobrando piso. Y eso evidencia que el narco tiene un control territorial, no lo tiene la autoridad, hay que decirlo. ¿Quién gobierna en esas regiones donde se cobra piso, que es todo Sinaloa? Pues gobiernan los delincuentes. Ya se vio que se saneó a las corporaciones policíacas, al gobierno del Estado, que no tenga gente ligada a la delincuencia. No se ha visto todavía. Las actividades productivas que antes eran propias de los particulares, de los empresarios, de los agricultores, pues también tenemos que decirlo, ya dejó de ser algo exclusivo del grupo de delincuentes, pues tampoco, siguen haciéndolo ellos todavía. En fin, todo lo que tiene que ver con el modo de vida del sinaloense, todo ese modo de vida no ha cambiado. ¿Y eso qué refleja? Que el gobierno no ha agarrado el control todavía territorial de Sinaloa. El control lo tienen todavía los grupos delincuenciales. Y eso, pues, no ha cambiado y no va a cambiar mientras la estrategia del gobierno federal sea una estrategia de contención nada más, no de un combate real a los generadores de violencia. Sobre eso, Osvaldo, ¿qué te parece si platicamos después de una pequeña pausa? Y a nuestros amigos que nos están viendo, les digo que también ahora regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en este índice flamígero aquí en MXN Televisión y en todas las plataformas de la Internet. Platicamos, ya lo escuchó usted, con un conocedor del tema, un profundo conocedor del tema, que a diario en las páginas electrónicas, los medios impresos, da sus impresiones de lo que sucede realmente en Sinaloa. No desde hace un año, desde hace mucho más tiempo. Y es un privilegio platicar con él. Osvaldo, ya me diste pie para hablar de la cuestión política. Hemos visto, hoy lo escribes, demasiado show por parte de el Batman Región 4, Omar García. Recuerdo muy bien que hizo un video acompañado de una gran escolta y acompañado también por los titulares de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y todos estos individuos que cobran mucho por hacer poco. Y decía que las calles de Sinaloa, de Culiacán concretamente, se podían caminar con tranquilidad. Lo cual, pues, cualquiera se imagina, no necesita vivir uno en Culiacán, no se necesita ser uno sinaloense ni culichi para saber que era una falsedad del tamaño del Palacio Municipal de Culiacán. Ahora van y vienen, presentan en las mañaneras estas cifras alegres a las que te referías hace un rato. Uno se pregunta,
tantos detenidos y dónde están. Tantas toneladas de fentanilo y de drogas y lo demás, ¿dónde se han quemado? Yo recuerdo en otras épocas había ceremonias del ejército generalmente encabezadas por el presidente de la República donde se quemaban enervantes. Hoy no sabemos qué pasa, ya las revendieron, pero lo más delicado ante estas incapacidades o quizá complicidades sea lo que han provocado en el deterioro enorme de la relación México-Estados Unidos. Es precisamente a partir de ese momento, aunque Donald Trump aún no gobernaba por segunda ocasión, que se comienza a hablar de una alianza intolerable entre la Cuarta Transformación y el crimen organizado. El caso más ejemplificativo es el del gobernador de tu entidad, el señor Rubén Rocha Moya, presente supuestamente durante la captura y el asesinato de hace un año. Con ligas evidentes, pues él mismo dijo en una entrevista con Carlos Loret que para gobernar Sinaloa era necesario establecer diálogo, contacto y quizás hasta amistad y complicidad con los narcotraficantes. Otro gobernador en funciones, Américo Villarreal, delegado de Morena durante la elección de Rubén Rocha, que también está cuestionado por sus ligas con la delincuencia. Unas elecciones para favorecer a Morena, apoyadas estratégica, logística y económicamente por la delincuencia. ¿Qué pasa ante todo esto? ¿Por qué los sinaloenses en particular y los mexicanos en general no reaccionamos? Y tenemos que esperar a que sea la Casa Blanca y su actual inquilino el que quiera poner los puntos sobre las sillas. ¿Qué nos está pasando? Fíjese, don Paco, que es muy evidente que el gobierno federal, el de Claudia Sheinbaum, no ha querido primeramente cumplir una obligación constitucional que tiene, que es garantizar la paz, la vida y el patrimonio de sus gobernados. Y segundo, colaborar con Estados Unidos en el combate de los cárteles mexicanos, que ellos han dicho ya representan un problema de seguridad nacional para dicho país. Pero es evidente también que poco a poco han evidenciado, han puesto sobre la pared al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque de repente el discurso decía, es que Estados Unidos no hace nada para combatir a los cárteles en su territorio y quieren que nosotros hagamos acá, y nosotros somos unos respetuosos y defensores de la soberanía nacional, decían. Pero Estados Unidos empezó a tomar acciones y empezó a decir, a ver, vamos a nombrar narcoterroristas a los cárteles mexicanos. Y esperaban que Claudia Sheinbaum hiciera algo parecido. Oye, si los cárteles son de este lado, no son del otro lado, ¿no? Pues no lo hizo. Y luego después se empezó a poner sanciones a las diferentes estructuras financieras, y entre ellos vimos aquí una lista de empresarios mexicanos, sinaloenses, a través de los cuales se les lavaban dinero, o presuntamente daban dinero, los cárteles, pero también puso sanciones a bancos que operan en México, sí, Banco, Vector, en fin. Y qué interesante. ¿Y qué pasa aquí en México? No, pues claro, primero negó los hechos, después se dio cuenta que era conveniente intervenirlos y nada más hizo eso, pero no hay acciones de fondo para determinar si efectivamente o no hubo lavado de dinero, y los ha protegido también. Y en fin, Estados Unidos ha marcado la agenda que el gobierno mexicano no ha querido atender, y por eso digo yo, a ver, ha evidenciado la complicidad y esa extraña relación intolerable, como le llamó Donald Trump, que existe entre narco y gobierno. Claro, no ha querido dar un paso para demostrar que efectivamente México no es un narcogobierno y está en sus manos mandar ese tipo de señales a los mexicanos. Sin embargo, no ha dado ese paso. Tendríamos que decir algo muy puntual, don Paco, en función de lo que usted dice. A ver, creo que a estas alturas del partido, a casi un año que empezó la narcoguerra en Sinaloa, 6 meses casi después de que Donald Trump tomó protesta como presidente de la República, ya vamos para el 9º mes que Claudia lo hizo también,
no ha habido acciones contundentes de este lado de la frontera de México en contra de los generadores de violencia. La principal demanda que pone el mexicano en cualquier tipo de encuesta y del quien la haga la encuesta, te dice: queremos seguridad. Es el principal problema que tiene el mexicano. Y ya después vienen los problemas económicos, pero los primeros es la seguridad. Y aún así, el gobierno mexicano no ha ido al combate de esos generadores de la violencia. Ha preferido quedar evidenciado y darle la razón a Trump con el hecho de que diga hay una relación intolerable. Pero bueno, hoy, después de todo tiempo, nosotros advertimos y se llegó a un punto sin retorno. ¿Y por qué advertimos que se llegó a un punto sin retorno? Bueno, porque Estados Unidos ya ha venido haciendo muchas acciones, ha venido incluso sintiendo la presión de los legisladores, de los empresarios y de grupos sociales de Estados Unidos que le dicen a Donald Trump: ya basta con México, algo se tiene que hacer con México. Y hemos conocido esas expresiones de esos legisladores. Pero en el caso de México, también hay puntos sin retorno. Si permite que Estados Unidos haga intervenciones, y ojo, no intervenciones armadas como las hace en Irak, como las hace en Afganistán, no, yo creo que esa parte no la vamos a ver, ¿no? Pero sí va a haber intervenciones que van a mandar a agentes encubiertos, operativos encubiertos, para venir y atentar contra estos cárteles, porque eso lo vimos en Colombia también, que así lo hicieron. Así es, bueno, ¿por qué no, y por qué no lo van a hacer aquí en México si hoy México está convertido en el enemigo público número uno de los estadounidenses? No solamente por la complacencia o la complicidad con los cárteles de la droga, sino también por lo que representa esos mismos cárteles, el gobierno y el principal aliado, el principal contendiente comercial de Estados Unidos, que es China. Entonces, hay muchos elementos para presumir que una intervención militar en territorio nacional se va a dar ahora, pero también podemos decir, oye, pues Estados Unidos ya tiene muchos agentes encubiertos aquí. Efectivamente, pues aquí todo el mundo dice que hay muchos y vemos por las noticias que el Senado y el gobierno mexicano autorizaron que entraran más. Bueno, pues entonces tenemos que presumir que sí los hay y que tienen las condiciones para poder hacer ese tipo de operativos encubiertos en territorio nacional. Entonces, se llega a un punto de no retorno. O actúa el gobierno mexicano, o como lo dijo la fiscal de Estados Unidos, señora Claudia, le dijo: Sheinbaum, no se confunda. Si usted no actúa, vamos a actuar nosotros, ¿no? ¿Qué detiene a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, formalmente, para no actuar? ¿La detiene López Obrador y su política de abrazos no balazos? ¿O la detiene López Obrador por sus abiertas complicidades personales y familiares con la delincuencia organizada? Yo creo que Claudia Sheinbaum quedó entre la espada y la pared. Sí, a ver, o apoya las acciones que le están pidiendo los socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá en contra de estos generadores de violencia, o atiende un proyecto de control político que se da no solamente aquí en México, que se está intentando en México, sino se da también en todos esos países, donde se tiene un régimen de gobierno parecido al nuestro, donde narco, ejército y gobierno se vuelven uno solo, ¿no? Aquí en México ya empezamos a ver eso también y lo tenemos en México. Entonces, ¿es salvar al régimen que están instaurando aquí en México o es atender la recomendación que hace Estados Unidos de combatirlos y lógicamente darle pie a que el sistema democrático que teníamos en México, imperfecto pero democrático, pueda continuar? Lo que sí es cierto es que vimos algo y que creo que vale la pena recordar, don Paco. Miren, en el 2018 López Obrador ganó con 30 millones de votos. Y usted recordará que en el 2019 hubo elecciones en 6 estados del país. ¿Y qué sucedió apenas unos cuantos meses después de que tomó protesta el poder López Obrador? Bueno, resultó que en 4 estados perdió Morena y solamente ganó 2. Pero de esos 4 hubo municipios, incluso distritos, donde fue a parar a una quinta fuerza electoral. Y entonces todo el mundo se preguntaba, oye, ¿dónde quedó la borrachera del triunfo arrollador, del liderazgo de Morena? Se perdió en unos cuantos meses. Pero resulta que llega el 2021
que es lo que está documentado, no lo digo yo, quedó documentado, que ante la vista de muchos sinaloenses y de muchos mexicanos, de cómo el gobierno empleó a los grupos delictivos, a los grupos de narcotraficantes como los verdaderos arreadores electorales, como se les conoce, o los promotores electorales, como en Sinaloa se secuestró a más de 1,000 personas, de los que eran operadores de la oposición a Morena, cómo hubo levantados, cómo se les quitó el dinero, cómo se robaron las urnas, todo eso quedó documentado, incluso esas las llevaron, recuerdo, los dirigentes de partidos, entre ellos Alejandro Moreno, a la ONU y al Departamento de Estado y a algunas otras dependencias en Estados Unidos y diversas partes del mundo. O sea, todo eso sucedió y todo eso se convirtió en el principal soporte con el cual Morena ganó territorios de manera política y empieza a construirse lo que vemos en Venezuela, donde gobierno, narco y ejército son la misma cosa. Entonces, yo creo que lo que está en juego y lo que detiene a Claudia Sheinbaum es precisamente eso, salvar el régimen que quieren instaurar en México, ¿sí? Y lógicamente atender las consignas que Andrés Manuel le está lanzando, o bien voltear esos socios comerciales y garantizarle a México que va a seguir siendo un país de instituciones. Pues hay 5 avisos de la Casa Blanca, 5 ya desde que Donald Trump tomó posesión. Y está el gobierno de México, no México, el gobierno de México, la 4T, está asediada por el aire. Lo vimos apenas el fin de semana con estas medidas de revancha de Estados Unidos frente a lo que hizo López Obrador, de quitar slots en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. México también está asediado por mar. Tenemos buques de guerra importantísimos y peligrosísimos prácticamente a la orilla de nuestros litorales. Y tenemos obviamente el asedio terrestre, el asedio económico, el asedio financiero, el asedio a nuestros migrantes. Osvaldo, ha sido de verdad, una muy, muy clara explicación la que nos has brindado. Te la agradezco mucho. Espero que pronto volvamos a tener una charla como estas. Y mientras tanto te deseo, como al público que nos ha visto, que tengan buenas gracias y muchos, muchos días.